Bueno, pues el siguiente video eh, va a continuar con el tema de análisis de sistemas de segundo orden subamortiguado. Eh, Esta es la tabla que estábamos viendo la última vez, donde vemos cada uno de los posibles casos de un sistema de segundo orden y donde ya le pusimos nombre a cada uno de los casos, ya no en función de la posición de sus raíces o del tipo de raíces, sino en función del valor que tiene el factor de amortiguamiento relativo, que recordemos pues es la división de la frecuencia de decaimiento entre la frecuencia natural, y entonces tenemos los mismos cuatro casos pero en función de ese amortiguamiento relativo. Vemos que en el caso donde el amortiguamiento da cero, pues las raíces son puramente imaginarias y van a quedar sobre el eje imaginario, conjugadas, y la forma de la respuesta pues va a ser una senoidal que se queda oscilando para siempre. En el caso subamortiguado, que es cuando el factor queda entre 0 y 1, pues ahí vamos a tener un par de raíces complejas conjugadas, con parte real y con parte imaginaria, y su respuesta pues es una función senoidal que decrece porque está multiplicada por una exponencial negativa. ¿Qué tan rápido decrece? Pues la parte real nos dice qué tan rápido decrece, mientras a qué velocidad oscila, pues eso nos lo dice esta cosa que es la parte imaginaria de la posición de las raíces sobre el plano complejo. Cuando son iguales la frecuencia de decaimiento y la de oscilación, es cuando se da el factor de amortiguamiento relativo igual a 1, y al caso se le llama críticamente amortiguado, y ahí tenemos un par de raíces que están encimadas, que tienen la misma parte real. Y ahí, como vemos, la respuesta ya no oscila y decae pues tan rápido como esa parte real. Y el caso donde el factor de amortiguamiento es mayor que 1 se le llama sobreamortiguado. Lo que ocurre ahí es que ahora vamos a tener dos polos distanciados. Como vemos, las raíces ambas tienen su origen en menos z por omega n, pero una se va a hacer más negativa, que va a ser esta, y a otra, al tener el signo más, pues se va a hacer menos negativa y se va a acercar hacia el eje imaginario o hacia el origen. De estas dos raíces, esta, la más cercana al origen, va a ser el polo dominante, mientras que el otro va a ser un polo no dominante. Ahora bien, de los cuatro casos que aquí estamos analizando, pues el caso más representativo de los sistemas de segundo orden es el caso subamortiguado. La razón es muy simple. El caso no amortiguado es un caso teórico, es un caso que nunca se va a dar en la vida real. Para que un sistema tenga un factor de amortiguamiento relativo, y es decir, una frecuencia de decaimiento cero, es un sistema que no puede disipar energía, y eso en la vida real pues no existe. Entonces, el caso no amortiguado en realidad es una idealización, es el caso límite del caso subamortiguado, cuando el factor de amortiguamiento se hace muy pequeño. Si llevamos eso al límite, pues lo llevamos a cero, y entonces las raíces van a estar sobre el eje imaginario. Entonces en la vida real esto no puede ocurrir. Y el caso sobreamortiguado, como ya vimos, va a tener un polo dominante y otro no dominante. Entonces se puede analizar como si fuera un sistema de primer orden. Simplemente dejamos vivo el polo dominante y no le hacemos caso al polo no dominante, y analizamos el sistema como si fuera un sistema de primer orden con un error muy pequeño. Y el caso críticamente amortiguado, donde ambas raíces son exactamente iguales, pues en la vida real es muy difícil que se dé, es muy difícil que esto ocurra en la vida real. Entonces, por eso el caso más interesante y el caso sobre el cual se hace todo el análisis en sistemas de segundo orden, pues es el caso subamortiguado. Ahora bien, además de el factor de amortiguamiento relativo y la frecuencia natural, que son pues los parámetros con significado físico, el sistema se puede analizar desde otro punto de vista, que son los parámetros de desempeño.
Esto se parece mucho al sistema de primer orden, donde vimos ahí el tiempo de asentamiento y el tiempo de levantamiento. Bueno, pues aquí en esta gráfica, que es la típica respuesta de un sistema de segundo orden, donde vemos una oscilación que decrece porque está multiplicada, es una función senoidal que está multiplicada por una exponencial negativa que decae, pues este es el resultado. Aquí les marco cosas muy importantes. Por ejemplo, el tiempo de levantamiento se define igual que en los sistemas de primer orden, que es el tiempo que tarda en llegar del 10 al 90% de la respuesta final. Entonces, ese lapso de tiempo que tarda en llegar se le llama tiempo de levantamiento. Luego, tenemos una cresta máxima, una oscilación máxima. Bueno, pues el tiempo donde se da esa oscilación máxima, que llamamos Ymax, se le llama tiempo pico, el tiempo donde eso ocurre. Y al valor que llega la gráfica, la respuesta en ese tiempo, se le llama la respuesta máxima. El valor final, el Y final de este sistema, pues es 1. Es el valor al que va a tender una vez que desaparezca el transitorio de la respuesta. Si nosotros sacamos la diferencia entre el máximo y el final, definimos lo que se llama el sobrepaso. El sobrepaso es simplemente la resta entre el valor máximo y el valor final. Pero regularmente se utiliza en porcentaje, es decir, se define el porcentaje de sobrepaso, que es la misma resta de máximo menos final, pero dividido entre el valor final para que se normalice y multiplicado por el 100%. Así no importa cuál sea el valor final, si lo vemos en porcentaje, pues siempre vamos a tener una forma de comparar un sistema contra otro. Otro valor importante es esta ventana que ven aquí, que en este caso se da entre 0.98 y 1.02, se le llama la ventana del más menos 2%. Bueno, ¿para qué sirve esta ventana? Pues vean que la gráfica en algún momento va a entrar a esa ventana. En el momento en el que entre y ya no salga de esa ventana, queda definido el tiempo de asentamiento del sistema. Entonces, como pueden ver, esos son los parámetros de desempeño más importantes de un sistema subamortiguado. Y nos sirven para compararlo contra otros sistemas, inclusive sistemas de primer orden, donde ya vimos que también podemos definir el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento. Muy bien. Ahora, analizando otra vez en el plano complejo la posición de los polos de un caso subamortiguado, pues ya dijimos que tienen entonces una parte real, ambos polos, y una parte conjugada en la parte imaginaria. Bueno, hay otras dos magnitudes importantes, aparte de la parte real y la parte imaginaria, que son la distancia de cualquiera de los dos polos hacia el origen. Eso nos forma esta línea, ya sea hacia este polo o hacia este, formarían aquí otras, es exactamente la misma magnitud. Esa distancia tiene algo importante y les voy a pedir que la calculen, y es muy fácil calcularla, ya que pues esto es un triángulo rectángulo y ustedes conocen ambos catetos, entonces esa distancia pues es la hipotenusa del triángulo. Y otro magnitud importante es este ángulo teta, que ven se forma entre el eje imaginario y esa hipotenusa, ese radio entre el origen y el polo. Si ustedes calculan el seno de ese ángulo, van a llegar a algo importante. Les voy a pedir que lo calculen y ahorita les voy a decir por qué. El fin es, ahora quiero que investiguemos cómo se comporta la respuesta en el tiempo del sistema subamortiguado cuando tenemos diferentes funciones. Me interesa saber qué pasa cuando yo tengo constante el factor de amortiguamiento y modifico la frecuencia natural. ¿Qué pasa cuando yo tengo constante la frecuencia natural y modifico el factor de amortiguamiento? ¿Qué pasa cuando la parte real es siempre constante? ¿Y qué pasa cuando la parte imaginaria es siempre constante? Entonces, para conocer y para contestar esta inquietud, y aparte me interesa saber cómo se refleja esto en el plano complejo. Entonces, para conocer y responder a esto, pues hice un programa en MATLAB, el cual les voy a pedir que le pongan ahí pausa, porque no voy a hablar mucho de él. Simplemente el único comando nuevo sería este subplot, que sirve para crear una matriz de
gráficas y estoy haciendo una matriz de 1 por 2 y estoy utilizando aquí gráfico el primer elemento y aquí el segundo elemento. Entonces voy a correr el programa y lo que hice en el programa fue fijar z y darle diferentes valores a omega n para ver cómo me da la gráfica de eso. Y vean, aquí lo tengo, entonces tengo mi matriz de dos gráficas. Aquí tengo la respuesta en tiempo, donde di diferentes valores a la frecuencia natural para ver qué es lo que pasaba en la respuesta en tiempo. Y pues vean, básicamente aquí puedo ver que conforme va creciendo la frecuencia natural, manteniendo el factor de amortiguamiento relativo constante, pues se va haciendo cada vez más rápida la respuesta del sistema. Y por otro lado veo que el sobrepaso es el mismo. Entonces les voy a pedir que saquen esta gráfica y que cuando lleguen a una conclusión la metan aquí en texto, abren una caja de texto y aquí teclean ustedes sus conclusiones y dicen, pues lo que veo en la gráfica, esto es lo que varía y esto es lo que se mantiene constante. Y lo mismo acá en el plano complejo, aquí grafiqué, fueron 5 juegos diferentes de parámetros para 5 frecuencias diferentes y aquí grafiqué pues la forma en cómo se ubican los polos sobre el plano complejo. Entonces también aquí seleccionan, abren una caja de texto y aquí me escriben ustedes qué es lo que ven que ocurre en el plano complejo cuando mantenemos constante el factor de amortiguamiento relativo. Ya cuando lo tengan, lo exportan y les voy a pedir que entonces vean, aquí ya lo tengo comentado, qué fue lo que vi, que se mantiene constante, qué fue lo que vi que varía, qué es lo que veo en el plano complejo, y les voy a pedir que rellenen una tabla donde me muestren los 4 casos y me digan qué se modifica y qué se mantiene constante en las respuestas y en el plano complejo cuando yo hago la frecuencia natural constante, la parte real constante y la parte imaginaria constante. Y esto es lo que les voy a pedir que me entreguen de tarea para que quede bien claro el papel que juega la parte real, la parte imaginaria, el factor de amortiguamiento relativo y la frecuencia natural sobre la respuesta del sistema en el tiempo y sobre la ubicación en el plano complejo. Bueno, pues esto sería todo por este video.